23 minutos. Julio, gracias por su saludo, Lucía. Solamente completar. Sí. Solamente completar y decir que el presidente de la República, Danilo Medina, se interesó ayer por temprano y fue a la primera brigada donde está el despacho del jefe de Estado Mayor del Ejército, al 28 ahí. Mato de la Cruz, para recibir las explicaciones de su voz de cómo fue el accidente aéreo. ¿Fue personalmente? Personalmente, qué bien. ¿Y ya movieron la jefatura para allá, para la primera Sí, a la primera sí, brigada. son las 9:23 y pero lo movió. Hace tiempo, lo movió el anterior, fue. El jefe anterior, Paulino Senfo. Paulino Senfo, que y lo trabajó movió. siempre ahí. Sí, siempre. Pero mira, buen gesto del comandante Sí. en jefe de las Fuerzas Armadas, del ¿Cómo no? presidente de la República, ir personalmente allá a su despacho. Yo me encontré con un locrio que estaban haciendo ahí a los guardias y con mi locrio ahí. Ok, son las 9:24 minutos. Señores, están con nosotros Este tema es muy interesante. don Federico Arnillas, que es presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza del Perú, y la señora Caroline Rose Ávila, que ella es de la Fundación para el Desarrollo Comunitario Save the Children, República Dominicana. Entonces, vamos a conversar con ellos. Es un tema, sí, es un tema muy interesante. Yo estuve conversando con ellos antes de entrarlos a cabina, y tú sabes que en Perú esta mesa de concertación para la lucha contra la pobreza que dirige el señor Arvilla trae una idea muy oportuna para la República Dominicana, y es que ellos están trabajando los presupuestos de las localidades, de los ayuntamientos, de los municipios y el presupuesto general del Estado en Perú con una visión de desarrollo hacia los niños. Entonces, cómo preparar un presupuesto de cara al desarrollo de la niñez es un tema muy interesante y oportuno, y gracias a Caroline Rose Ávila, que habló con Antonio Espaillá para traer este invitado internacional. Decir, Víctor, por algo, en todas las estadísticas internacionales, Perú es el país de América Latina, y un caso ejemplar en el mundo, que más gente ha estado sacando de la pobreza hacia la clase media con estabilidad, con menor grado de vulnerabilidad, y se debe justamente a muchas políticas importantes. Pero era que tú decías que una gripecita lo volviera a poner en la pobreza. Claro, sí, pero también Perú ha dado un ejemplo de liderazgo que se puede aplicar aquí perfectamente con el tema de Leonel Fernández. En el año 1990, Alan García salió desprestigiado del poder, perseguido del poder. Perseguido, huyendo. Y retornó al poder. Y volvió al poder y hizo uno de los mejores gobiernos que se ha hecho en Latinoamérica. Sí, una prueba de que el ser humano no es estático, que es dinámico y que puede cambiar. Y por eso yo digo que Leonel se puede recuperar. Ahora, es bueno que tú compres. Ahora, es bueno que compre el gobierno completo de Alan, porque el que volvió no fue un populista. Bueno, pero cambió. El que volvió, no. Yo quiero decir que cambió. El que volvió, no cambió. El que volvió no fue el populista que decía que no había que pagar la deuda. El que volvió no fue. Eso es lo que yo estoy diciendo, Julio, que cambió. El que volvió no fue el populista que vivía con un discurso de barricada frente a los inversores. Aprendió. El que volvió. Que Leonel se lleve de mí para que tú veas. También dile. Que me dé 3 meses. Mira, José La Luz. También hay que decirle a José La Luz que el retorno de Alan García fue por segunda vez, no por tercera. ¿Y el señor Arnillas qué piensa de todo esto, con toda la autoridad que usted tiene para opinar? Vamos a ver, antes de que hablemos del presupuesto. Lo primero que tengo que decir es que estoy emocionado por el debate y por el nivel de información. Y quizás lo más importante a subrayar es que el año 2002 logramos un acuerdo nacional. En el 2002. En el 2002. Tienen 12 años con la mesa. La mesa fue un poquito antes, el 2001. La mesa fue un primer acuerdo para políticas vinculadas específicamente a la lucha contra la pobreza, y esas políticas fueron incorporadas en un acuerdo nacional. Y el gobierno de Toledo, el de García y ahora el de Humala han dado una continuidad a estas políticas, y creo que eso es un elemento muy importante, es tener el mayor nivel de acuerdo político posible la emoción. Sí, para dar continuidad. Continuidad de Estado. Exacto. Fíjense, cuando hablamos de educación, ¿cuánto tiempo toma educar a un niño? No solamente son los 12 años de escuela, ¿no es cierto? Claro. Hay que ver los 4 o 3 años previos
Hay que empezar antes. Digo los anteriores, claro, si se nos pasan los primeros años, el resto ya se construye chueco, ¿no es cierto? Es cierto. Y entonces creo que eso ha sido el desafío de país. Hemos logrado tener políticas de Estado que los gobiernos hemos ido cumpliendo. Cada uno le pone su sabor, digamos, su estilo. ¿no es cierto? Su estilo, pero sobre un tronco común. Y esas políticas las hemos ido profundizando. Y por ejemplo, en el caso de infancia, que era el punto por el cual se arrancó esta animada conversación, sí, lo que hemos logrado es que la preocupación por la infancia desde un enfoque de derechos haya sido la base para ir ordenando las intervenciones públicas. Y como ustedes saben, la clave de los derechos está en el presupuesto, ¿no es cierto? Si no hay plata en el presupuesto, esos derechos no se van a garantizar. Y entonces se ha ido construyendo una herramienta que vincula derechos, planes de acción a favor de la infancia con políticas de Estado y con presupuesto, con un enfoque de presupuesto por resultados para garantizar esos además derechos. De la inversión en la educación, que es lo que estamos haciendo en la República, que es lo que estamos haciendo en República Dominicana, para plantear el caso dominicano, además de la inversión por educación, ¿qué cosas han hecho ustedes en Perú de inversión focalizada hacia la niñez? Fíjese, uno de los problemas que teníamos en el país es que un sector muy importante de nuestra población, en especial de nuestra población infantil, no tenía servicios del Estado. Y el tema es entonces lograr que servicios que tienen que ser universales y que no llegan a todos, empiecen a llegar. Entonces supone una estrategia de prestación de servicios que lo que busca es que todo niño, que toda niña que nace en el Perú tenga desde que nace su documento de identidad, porque después no sabemos exactamente cuántos niños hay. Que pueda tener esa mamá haya recibido una capacitación previa, que haya un control del crecimiento del niño, ¿no? ¿Para qué? Para no esperar que esté enfermo para curar, hay que anticiparse y prevenir. Eso nos permite un mejor desarrollo. Por ejemplo, arrancamos con una tasa de desnutrición crónica muy alta y estaba estacionada ahí durante mucho tiempo. El cambio en las políticas, ¿qué es lo que nos ha permitido? Reducir esa tasa de desnutrición respecto a la medida original a la mitad. ¿No hemos resuelto el problema? No. Pero estamos en el camino, tenemos las políticas, ¿no es cierto? Y en esa dirección estamos. ¿Cómo se gestiona eso? Con presupuesto. ¿Qué hay para que eso funcione? Dos cosas que me parecen claves. Uno, todo el tema de transparencia en la información. Fíjense, si los ciudadanos no accedemos a la información, es muy difícil ayudar al Estado a que estos objetivos que todos compartimos se materialicen. Y ese es un elemento muy importante. Y el otro son colectivos muy activos de la sociedad civil que forman parte del proceso y los cuales incluyen a los propios chicos. A veces los adultos pensamos que lo sabemos todo, ¿no es cierto? Pero las voces de los chicos nos dan miradas diferentes y nos llaman la atención. Oye, acá se nos está pasando esto. Esa combinación de factores ha sido muy importante y obviamente tenemos socios estratégicos en ¿Y cómo manejan el presupuesto? O sea, ¿qué presupuesto tiene? ¿De dónde viene? ¿Cómo se maneja? Permíteme decir una cosa, socios estratégicos son instituciones como Save the Children, ¿no? Que han sido parte de este proceso. Save tiene la campaña internacional más antigua por darle prioridad a las niñas y niños en los presupuestos públicos. Y lo que hemos hecho es recoger ese conocimiento y convertirlo en una herramienta de gestión. ¿Y cómo se elabora un presupuesto con focalización hacia el desarrollo de la niñez? El punto de partida es mirar al niño, mirar sus etapas de vida y mirar en cada etapa de vida cuáles son esas necesidades que hay que atender para que los derechos estén garantizados. Y eso se organiza a través de programas presupuestales. Fíjate, cuando en el caso nuestro, cuando hay que resolver un tema de desnutrición crónica, hay que resolver el agua, hay que resolver el problema de la alimentación, hay que resolver condiciones de vivienda, y eso lo hacen varios sectores en el Estado. Hay cosas que hace Salud, hay cosas que hace el Ministerio de Vivienda, hay cosas que hace el Ministerio de Energía. Si todos ellos no confluyen en cada territorio para que todos los servicios lleguen, vas a tener un problema. Y esa estrategia de articular las intervenciones y el presupuesto se convierte en la herramienta a través de las cuales se articulan las acciones. ¿Cómo? Por ejemplo, con los clasificadores de gasto. Fíjate, yo estaba revisando los clasificadores de gasto público que tienen ustedes acá, y son clasificadores un poco grandes. Y entonces, ¿qué significa un poco grande? Para decirlo
mismo como lo digo en mi casa, ¿no? Nosotros en la casa, así somos los viejitos, teníamos un sobre para el gasto, ¿no? Y entonces había sobres para varios gastos. Y había un sobre que decía líquidos. Bueno, en líquidos hay varios tipos de líquidos. No sé por qué. El alcohol, el líquido. No sé por qué siempre me cortan el agua. O sea, necesitamos un clasificador de gasto que ayude a que el gasto se oriente a esas prioridades. Entonces, hemos desarrollado los clasificadores de gasto y no solamente tenemos el clasificador general, sino que tenemos clasificadores específicos y los articulamos en las estrategias de intervención, en los programas presupuestarios. ¿Qué porcentaje del presupuesto estamos hablando en inversión focalizada? Si quiere puede abarcar la educación en este aspecto. Por supuesto, es clave. Sí. Fíjese, acabamos de trabajar en el Perú una herramienta que se llama la taxonomía del gasto público. Hemos revisado todo el gasto que se hace en el país por todas las instituciones y en este momento hay más o menos el 30% del presupuesto público que está enfocado en la provisión de bienes y servicios para garantizar la atención de las niñas y niños del país. De ese 30%, 20% es exclusivamente gasto 100% a favor de la infancia. Y el 10% adicional beneficia a la infancia como parte de su familia o de su comunidad. Si garantizamos derechos para los niños, lo garantizamos para todos. Una plaza pública que es segura para los niños es segura para los abuelitos, ¿no? Y como decimos algunos, abuelitos y nietos unidos jamás seremos vencidos. Vía presupuesto, vía Save the Children, ¿qué podemos hacer? Usted mencionaba, es importante enfocar cuál es la realidad de nuestros niños y jóvenes. Recientemente se hizo un estudio de Procuraduría y una universidad, UNIBE, con jóvenes en conflicto con la ley. Estaban en un centro correccional. ¿Y cuál es la realidad de ellos? Trabajo infantil desde los 5 años y ya a los 13 años habían abandonado la escuela y habían estado en contacto con hechos de delincuencia y con las drogas. Eso por un lado. Por otro lado, Tajira Vargas, excelente antropóloga dominicana, hizo un estudio en un sector específico. Y la edad para el inicio de la actividad sexual en los varones, 7 años. ¿Cuánto? En nacer, 7 años. Nos jodimos. En las niñas, en las hembras, 13 años. Y estamos hablando no de una población que está en conflicto con la ley, sino una población que vive en su sector. Okay. Entonces, ante esa realidad de nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿qué hacer vía presupuesto? ¿Qué hacer vía Save Vamos a the escuchar Children? a Caroline Rose Ávila. A Caroline Rose Ávila, que es la directora ejecutiva de la Fundación Save the Children aquí en República Dominicana. Es una organización internacional. Ella la representa aquí en nuestro país, que fue quien invitó al señor Federico Arnillas, coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza en Perú, de cómo trabajar presupuestos focalizados en el desarrollo de la niñez. Muy buenos días a todos ustedes. Aprecio la oportunidad de hablar sobre este tema tan crítico para todo el país, para toda la población. Save the Children aquí en la República Dominicana ha existido desde 1974 en este país, trabajando con los niños y las niñas. Hemos trabajado en la frontera, en los batalles, y mucha gente ha conocido el director anterior que trágicamente murió, Horacio Ornes. Él se llamaba localmente Fudeco. Bueno. Sí. Pero Horacio Ornes, aquí en República Dominicana. Sí. Horacio Ornes Coscu, el del Sí, del exactamente. No, Sí, tú dices Germán Emilio. tú dices Bueno, Germán familia, Emilio. familia. Bueno, la razón que mencionar, bueno, primero de reconocerle, pero otro lado, que por cuántos años hemos estado trabajando en proteger los derechos de la niñez y cuántos éxitos hemos tenido. Tenemos que ir más allá de programas de ayuda en las comunidades y ayudar en educación y salud con familias, como hemos hecho por muchos años. Tenemos que ir a la estructura política del país, a la estructura presupuestaria del país, de verdad empezar a cambiar la condición de los niños más vulnerables en este país. Y la única forma de hacer eso es empezar a impactar el presupuesto y dirigirlo a las necesidades más importantes. Tú hablabas de los problemas de niños que han delincuentes, etcétera. Hay formas de prevenir
ese tipo de problema en este país. Eso no es el problema, eso es un síntoma de un presupuesto que no ha estado trabajando en favor de la niñez. Y eso que es el producto, el síntoma de no haber hecho eso. Entonces, todos nosotros tenemos responsabilidad de lo que ha sucedido. Entonces, Save the Children, nosotros queremos, es un camino largo, estamos comenzando y hemos ido, yo fui a Perú, yo vi unos ejemplos espectaculares, no solo de Perú, de otros países en Sudamérica. Están en como es un movimiento ahora, es un camino muy que está ya entrando. Entonces yo he traído nuestros representantes aquí de la institución que se llama, Federico representa Equidad en Perú, una institución que está trabajando con Save the Children en toda Sudamérica, ahora con la República Dominicana, y nosotros estamos comenzando con ellos, empezando una estrategia de tener diálogo con el gobierno, con el Congreso, con otras entidades. Usted hablaba de las décadas que habían estado en el país, de los logros, éxitos, pendientes. ¿Cuán grave es la situación en República Dominicana si nos comparamos con otros países del área? O sea, y el principal logro y el principal reto con relación a la situación de los niños y niñas. ¿Qué ha sido lo logro en este país? Obviamente es el crecimiento económico, me imagino. Pero el crecimiento económico, también los índices de pobreza están subiendo también. Entonces, para contestar esa pregunta, desafortunadamente puedo decir... Con Danilo los índices de pobreza están bajando. Bueno. Dice Danilo Medina, pero dice el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es todo lo contrario, señora. Están bajando. Bueno, depende. Yo estaba estudiando lo que dijo el Banco Mundial. Sí, hace un poco, y tal vez podemos discutir esos números, pero depende del color del cristal con que se mire. El Banco Mundial siempre está perdido. Bueno, de todos modos, ustedes estudian mucho la pobreza, ¿verdad? Sí. La economía dominicana nada más tiene suficiencia para mantener el 60% de la población. El 40% vive en la pobreza. Si no planificamos la familia, no importa lo que la economía crezca. Entonces, sería importante que sepamos, el señor Federico Arnillas, ¿habrá alguna conferencia? ¿Qué habrá con él aquí en el país? Sí, Federico ha estado con su colega Rodolfo y Alejandro haciendo un taller con Fedomo. Okay. Estamos hablando, vinculándonos con Fedomo y también la coalición de ONGs para la infancia. Y nosotros tres trabajamos en estos últimos días en cómo de verdad llegar a nivel municipal e influir cómo ellos hacen sus presupuestos. Pero ese es solo el primer paso. Eso fue para conocer la herramienta que tiene, pero cómo funciona. Pero ahora ese es solo el primer paso, porque ahora estamos sentando en la mesa para ir más allá y trabajar con los que influyen en cómo nosotros acá construye el presupuesto. Esas cosas son nuevas para mí. Qué bueno. Pues muchas gracias. En un segundo, Julio, hablando de derechos de niñas ya mayorcitas, ¿verdad? De mujeres. Entonces usted y su marido, Magdaleno, tienen los mismos apellidos. Rose Ávila. Sí. O sea, predominó el suyo paterno y como segundo el de él. Sí. Pero deberíamos tener esa opción aquí en República Dominicana. Sí. Son las 9:42. Gracias al senador Federico Arnillas, el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Perú, y muchas gracias a la señora Caroline Rose Ávila de Safe Children en República Dominicana. Facundo Cabral, el hombre acaricia el caballo para después montarlo. ¡Cambio fuera!